Tenemos unos breves minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre los dos interesantes casos que se nos han expuesto. Pedro. Yo no es tanto una pregunta como... Habría muchas preguntas porque han sido 4 intervenciones muy sugerentes, ¿no? Pero es una intervención que lo quiere poner de manifiesto, es el agradecimiento desde esta parte del océano a estas 4 intervenciones, porque han puesto el acento en un tema que es de capital importancia, que es la relación entre la población, el medio ambiente y directa o indirectamente la política. Y por tanto, gracias a esas 4 intervenciones, digo que gracias a estas 4 intervenciones habéis puesto de manifiesto las estrechas relaciones entre población, medio ambiente y política, que son un triángulo muy fructífero para analizar cualquiera de los temas demográficos que podamos imaginar, ¿no? Entonces nos habéis hecho ver con ojos nuevos un problema que allí es completamente distinto al nuestro. Aquí estamos hablando de despoblación, de envejecimiento, de abandono también de territorios, de pérdida de patrimonio por emigración rural. Y en nuestro caso nos estáis hablando de un panorama que es radicalmente distinto, una problemática completamente diferente, ¿no? Así que desde esta parte del océano os agradecemos que hayáis puesto la población en el corazón de las ciencias sociales. Mi intervención iba un poco por ahí y que estoy deseando de leer con el resto de algunos compañeros esas intervenciones por escrito y disfrutar también de ellas como lo hemos hecho con la audición de las mismas, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy bien, pues si no hay ninguna otra intervención, nos aproximamos ya a la clausura. Y como os decía esta mañana, o era ayer, o ya no me acuerdo cuándo, porque parece que ya ha pasado un siglo, desde que hemos empezado esta jornada, le he arrojado al profesor Pueyo la tarea de hacer una especie de balance de cuanto se ha dicho a lo largo de hoy, que resulte a modo de conclusión, de desideratum y en su caso pues de solicitud a la UNESCO de que haga suya estas conclusiones. Me gustaría, si es tan amable el doctor Pueyo, que nos las lea y en todo caso hacemos un breve comentario y le damos la aquiescencia o todo lo contrario. Bien, bueno, esto lo hemos hecho un poco en el momento. Lo importante también es tener en cuenta que, claro, estas reflexiones tienen que hacerse en ese contexto global o mundial, ¿no? Es decir, claro, estamos haciendo unas reflexiones muchas veces de nuestros problemas, pero creo que tenemos que ir más allá y sobre todo cuando los planteamientos de otros países son totalmente diferentes, ¿no? Voy a hacer primero un marco de algunas reflexiones más conceptuales que se han ido hablando y que sobre todo en las presentaciones de ayer sí que marcan algunas de las cuestiones que luego voy a desarrollar sobre posibles acciones o desideratas hacia la despoblación o el despoblamiento, ¿no? Primero, que estamos en un desafío, un reto local. Tomando esa valoración de los japoneses, yo creo que esa conjunción global y local es importante. Hay que abordar este reto desde la diversidad de los espacios y de las escalas, de las temporalidades, es decir, hay diferentes velocidades dependiendo de los espacios. No podemos suscribirlo a las sociedades occidentales o los espacios centrales y tenemos que ser muy sensibles a esos espacios emergentes que tienen unos modelos de desarticulación y vaciado territorial que son muy importantes. Esto hay que centrarlo dentro, como decía Ignacio Ramonet, en un cambio y transformación social, económica, ideológica, con unos intentos de crear fronteras, desigualdades, marginación o exclusión. Algunas de las cuestiones hablaron y eso también está marcando muchos de los movimientos de población y las alteraciones en el espacio. Como decía el rector, hay que crear espacios que revolucionen los territorios de manera solidaria para crear expectativas. Ese es el marco negativo, esa es la opción positiva, ¿no? Entonces, bueno, creemos que
el reto hacia la población y los territorios hay que abordarlos desde una perspectiva también intergeneracional, con perspectiva de futuro para intervenir y prever. No solamente quedarnos en nos despoblamos, sino cómo podemos actuar sobre esos territorios. Es importante que hay que conocer el contexto global en el que hay varios graves problemas, hay un cambio climático, hay unos desplazamientos humanos, hay un descontrol tecnológico. Hay que reflexionar también sobre el sistema de valores, el relativismo que se está imponiendo, es decir, la verdad relativa, la posverdad, las falsas noticias, la desinformación, que pueden fragmentar sociedades y territorios, aumentando la vulnerabilidad, la exclusión y la segregación. Y eso afecta directamente a muchos espacios, sobre todo en esas áreas más emergentes y indirectamente también en los espacios centrales. Creemos que, por lo tanto, bajo este marco, hay una reflexión que se ha presentado desde la academia, desde las instituciones, incluso desde la iniciativa privada, en el que el despoblamiento hay que analizarlo desde múltiples valoraciones. Por una parte, es la persona el centro de todas las actuaciones, individuo y socialmente. Hay que ver las oportunidades que supone el decrecimiento, la biodiversidad y la sostenibilidad, pero hay que evitar un vaciado que genera afecciones sobre el medio ambiente por la falta de la presencia de la actividad humana. Debemos valorar el medio urbano y el rural como una unidad. Hay que utilizar las herramientas, las tecnologías, la sociedad de la información para conocer, diagnosticar, proponer y supervisar. Debemos considerar los valores, percepciones y deseos de la población local. Hay que procurar una especialización inteligente, buscando la transversalidad de las acciones, integrando todos los actores locales y buscando una proyección y alianzas internacionales. Hay que mantener y atraer el talento, pero también no tenemos que olvidar que hay que cuidar, sostener y apoyar para promocionar a los más débiles, a los más excluidos o los más vulnerables. Por supuesto, es importante integrar los servicios de calidad en las redes e infraestructuras infotecnológicas. Hay que desarrollar e impulsar la innovación científica y biotecnológica, aprovechando la disponibilidad del espacio. Reforzar los lazos de identidad, pertenencia y arraigo, pero desde una perspectiva abierta, diversa y tolerante. Hay que procurar trabajo, servicios, actividades, desarrollo de cultura, actividades deportivas, ocio y de relación, que sean de calidad, que integren y dinamicen a la comunidad. Hay que cuidar y fomentar una imagen constructiva y positiva de los espacios despoblados. Hay que desarrollar estrategias a largo plazo, de 10 o, como nos han presentado en Escocia, 50 años. Hay que potenciar un modelo de financiación que tenga en consideración las características de los espacios e integre las diferentes escalas de las administraciones y las empresas. Y todo esto, sobre todo, como decía Ignacio Ramonet, para concluir, porque hay que luchar para desarrollar acciones constructivas que eviten los tambores de la pérdida de libertad. Muchas gracias. Pues a mí personalmente me parece una síntesis brillante de lo más esencial de cuanto se ha dicho aquí, pero no sé si alguno de los presentes quiere añadir algo o precisar o... Pues a la vista de que has conseguido una aquiescencia generalizada, yo te voy a pedir que le termines de dar forma, le daremos un par de vueltas y veremos de qué manera lo podemos hacer llegar a la UNESCO a modo de declaración de buenas intenciones de Zaragoza. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. No somos los últimos de Filipinas, como en el famoso caso de la agonía del colonialismo español en Filipinas, pero casi. Y ahora, pues, casi podemos incluso sumarnos a la sesión de abajo, en la sala Pilar Sinués, en donde
Imagino que a estas alturas debe estar hablando Atilio Borón y dentro de un rato lo hará Frei Beto. Muchas gracias a todos.